yo puedo listar varias preguntas, ¿ya? Que espero que en el transcurso de esta exposición se puedan se pueda reflexionar sobre ese tema, ¿ya? Se pueda reflexionar sobre ese tema, esos temas que voy a hacer un listado acá, ¿no? Y espero que muchas de estas preguntas que se va a hacer, un profesor deba tener por lo menos una idea de cómo responderlo, ¿no? Entonces, la primera pregunta básica que se hace en la filosofía de las matemáticas es, ¿qué es la matemática? ¿No? Yo creo que cada profesional debería tener una idea, por lo menos, de su quehacer, de su experiencia, ¿no? Tener, digamos, una especie de definición de lo que es la disciplina matemática. Y vamos a observar, con lo que yo les voy a contar hoy día, de que esa pregunta tiene su lugar en la historia, ¿no? Es una pregunta cuya respuesta ha evolucionado a través de la historia, ¿no? Desde los antiguos griegos hasta lo que es hoy día la matemática, ¿no? No hay una respuesta, digamos, única en ese tema, pero existen, digamos, literatura, no sé, los libros, diccionarios, Facebook, que hablan mucho de qué es la matemática y siempre han sido, digamos, definiciones muy limitadas, muy puestas en el pasado y no es lo que realmente es ahora. Entonces, es una pregunta filosófica, ¿verdad? Pocos matemáticos se preguntan qué cosa es su disciplina. Esa es la verdad. Matemáticos de ahora, y ya vamos a explicar el porqué. ¿Qué otra pregunta, no? ¿Qué son los objetos matemáticos, por ejemplo? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué naturaleza tienen los objetos matemáticos? Estos objetos que trabajamos los matemáticos todos los días, ¿no? Desde el concepto más elemental, como qué son los números, qué es el uno, qué son las formas geométricas, digamos, esos conceptos elementales ya tenemos ciertos problemas para poder entender la naturaleza, dónde están, qué son, ¿no? Etcétera, ¿no? Y vamos a dar respuesta a esto también, porque esta pregunta es muy antigua. Esta pregunta ya se lo hacía Platón hace 400 años antes de Jesucristo. Y él dio una respuesta que vamos a ver, ¿no? Que es el infinito también es otra de las preguntas matemáticas, ¿no? Causó una especie de consternación en la cultura griega tratar de dilucidar lo que es el infinito. Realmente el infinito fue un problema filosófico que de alguna forma fue fundamentada ya a principios del siglo XX. Pasaron muchos siglos para poder desarrollar alguna idea del infinito. Y aún así todavía hay varias preguntas por hacerse de ese tema, ¿no? La matemática se inventa o se descubre. Otra de las preguntas que también deberíamos tener alguna idea, alguna base de cómo responderla, ¿no? O es una combinación de ambas, ¿no? La gran mayoría de matemáticos piensa que se descubre, ¿no? Es una idea platónica de lo que es la matemática. Yo les voy a ir comentando cuando tengamos ese tema, ¿no? ¿Qué es la verdad matemática? Una pregunta filosófica, miren, que estoy planteando, ¿no? ¿Qué cosa es la verdad matemática? Lo que es la verdad en sí es un problema filosófico, distintas corrientes, distintas opiniones de este tema, ¿no? Pero específicamente en matemática, digamos, es bastante complejo. Vamos a ir viendo también ese tema, que es la demostración matemática, otra pregunta filosófica. ¿Por qué la demostración da una verdad matemática? ¿Por qué es completa y final la demostración matemática? Una demostración matemática no es un hecho experimental, no es una teoría que está, digamos, que explica un hecho de manera, digamos, momentánea, y después esa teoría se puede ir evolucionando. No, es un hecho nuevo. ¿Por qué? ¿Qué limitaciones tiene ese razonamiento matemático que se hace a través de la demostración? O sea, son preguntas filosóficas que el matemático muy pocas veces se hace, ¿no? ¿Cómo es el trabajo matemático? ¿Cómo es la creación matemática? ¿De dónde vienen las ideas matemáticas para crear objetos? ¿Qué fin se hace? ¿No? Son preguntas profundas
que deberíamos nosotros, los profesores de matemáticas, tener cierta idea, por lo menos dentro de este campo de investigación, este campo de, digamos, de profesional, para el caso del profesor de matemáticas. Esto está muy vinculado al aprendizaje. Si uno no tiene idea de dar respuesta a este tipo de cosas, poco idea va a tener de cómo se aprende la matemática. Si uno no sabe cómo aprende un matemático, cómo se trabaja de un matemático, poca idea va a tener después para entender el aprendizaje de la disciplina. Entonces, ¿por qué existe investigación matemática? Es otra pregunta filosófica, ¿no? En realidad, en la actualidad, matemático es sinónimo de investigador en matemáticas, ¿no? Y yo lo dije la vez pasada, un profesor de matemáticas no es un matemático, como muchas veces se cree en el país, ¿no? Es un profesor, es un profesional que a través de la disciplina matemática educa, transforma el conocimiento matemático en objeto de aprendizaje para educar, para cambiar la realidad de una persona, como cualquier otra profesión. Es lo que se llama en filosofía un técnico, ¿no? No un científico. El científico busca la verdad. El matemático es un No, hijito, no ha subido. Me venía a dejar esto. Entonces, ¿qué otra pregunta que se puede hacer filosóficamente? ¿Por qué la matemática da cuenta de la realidad? Es una pregunta que también quisiera responder al final de esta charla, ¿no? Una pregunta muy interesante. Si los objetos matemáticos, como decía Platón, están en un mundo idealizado, ¿no? Que están fuera de nosotros, entonces solamente nosotros hay que buscarla y descubrirla, ¿no? Entonces, sin embargo, como nosotros sabemos, las matemáticas son utilizables ahora para modelar todo lo que nos rodea. Porque siendo, como vamos nosotros a probar en esta charla, que las matemáticas son ontológicamente neutras. No tiene compromiso con la realidad, las matemáticas actuales. Las matemáticas que trabajan los matemáticos no tienen compromiso con la. Sin embargo, dan cuenta de la realidad. Sin embargo, pareciera que hay un cierto compromiso de la realidad, con la realidad. Y vamos a ir analizando esa situación, porque tiene que ver con el hecho de que casi la mayoría de matemáticos son platonistas. Por eso, justamente esa es la explicación que ya lo vamos a mencionar. Otra pregunta filosófica, ¿cómo se experimenta en matemáticas? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje? Bueno, esa es una pregunta ya que tiene que ver con la educación, ¿no? Y yo creo que a muchos de los que me están escuchando les interesa, ¿no? Entonces, son preguntas filosóficas que hay que hacerse, pero que para poder entender o dar una cierta respuesta a digamos, a estas preguntas, voy a partir yo contando un poco la evolución genética de las ideas matemáticas. Todo está en eso, en las ideas evolutivas del pensamiento matemático. ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros como seres humanos, desde que existió, digamos, el hombre primitivo, ¿no? Desde que tenemos conocimiento que el Homo sapiens llegó acá a la Tierra, desde ese momento el ser humano ya tenía dos elementos potenciales que lo ayudaron a desarrollarse como el ser humano que son. Dos elementos, que eso los estudiosos de este tema hablan de que el ser humano tiene dos elementos intrínsecos. Uno de ellos es la comunicación. El ser humano desde que nace necesita comunicarse de alguna forma con gestos, de forma con las manos, qué sé yo. Es una forma de interactuar que lo tenemos interiorizado. Y la otra es la matemática. Nosotros nacemos con habilidades matemáticas internas. Justamente esa condición de ser un ser matemático ha permitido que el hombre, el ser humano, se desarrolle como lo tenemos hasta ahora. Entonces, pero ¿cómo inició ese desarrollo? ¿No? Los primeros vestigios que se tienen digamos, de la matemática datan aproximadamente de hace 25.000 años. Imagínense, hace 25.000 años o sea, que data, digamos, una estructura que se encontró
relativamente reciente, un hueso de un babuino en una isla, de Ichango se llama, una isla que se encuentra por África, en donde en esa estructura, en ese digamos, hueso, habían marcas, ¿no? Que los historiadores ahora interpretan como si fueran marcas que representan números primos o algunos dicen la menstruación de una mujer o expresiones lunares, que se yo. Hay varias interpretaciones. Pero lo que no hay es la evidencia de que el ser humano que hizo esas anotaciones haya tenido algún pensamiento filosófico para preguntarse, por ejemplo, qué son los números. Porque parece que están con... Entonces, después de ello, la otra evidencia que se tiene ya un poco más, digamos, estudiada, es las antiguas culturas de Grecia, de Egipto y de la Mesopotamia. Estamos hablando ya alrededor de 3.000 años, 2.000 años antes de Jesucristo, ¿no? Tampoco existe evidencia de que a esas alturas de la historia se hacían preguntas filosóficas. Pero hay evidencia, sí, de que en esas culturas, en esa época, ¿no? Existía cierto trabajo matemático. Para el caso de la cultura egipcia, ese trabajo matemático lo hacían constar en unos papiros, que son una especie de hojas digamos, que lo fabricaban, y en el caso de la cultura de Mesopotamia, unas tablillas de barro, ¿no? Que son objetos que ellos hacían y tenían mucho más durabilidad, digamos. Cuando los historiadores encontraron esto, y encontraron las anotaciones que ahí aparecían, ¿no? En el papiro y en las tabletas, se dieron con la sorpresa que eran una especie de cuaderno de trabajo, en donde se anotaban problemas y soluciones. ¿Ya? Obviamente en el lenguaje de ellos y la anotación de ellos, que no es la misma que la que tenemos nosotros ahora. Sorprendentemente, miren, los problemas que en esos papiros y en esas tablillas se encontraron son prácticamente los mismos que nosotros hasta hoy día hemos enseñado en los cursos de primaria o secundaria, sin tener las metodologías ni las teoremas que tenemos ahora. Podrían resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado, hasta de tercer grado. Imagínense, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, en donde ya existían las pirámides de Egipto, en donde ya existía la fórmula no la fórmula práctica, no la fórmula esa general que uno conoce, sino la argumentación práctica de cómo calcular el volumen de una pirámide, de un tronco de pirámide. O sea, había un avance, pero no existe evidencia de que en esas épocas se preguntara a los egipcios la matemática, qué son los objetos matemáticos, estas preguntas no existe esa evidencia, y más bien existe evidencia de un trabajo práctico, ¿no? De que si ellos necesitaban calcular el volumen de algo, lo describían de manera, digamos, verbal incluso, ¿no? Perdón, escrita, los pasos que hay que seguir, ¿no? Y hay los historiadores de ahora pues han visto de que esos pasos a seguir es la fórmula que uno conoce ahora, pero no habían fórmulas en principio en esas, digamos, culturas. Entonces, eso es, digamos, una etapa de la filosofía, de la historia, donde no hay evidencia, para nada, no hay evidencia. ¿Cuándo existen las primeras evidencias? Empiezan a existir ya, digamos, incluso las primeras preguntas filosóficas, digamos, a preocupar es dentro de la cultura griega. Mira, la cultura griega, la cultura griega prácticamente le debemos casi todo de nuestro avance, ¿no? Que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Han inventado una serie de conceptos que hasta ahora se utilizan, como democracia, parlamento, pueblo, un montón de cosas. La matemática, miren, la matemática en esas épocas venían venían de las grandes culturas egipcias y babilónicas, ¿ya?
donde ciertos personajes griegos incluso iban a estudiar allá, regresaban a Grecia, pero bajo digamos, reflexiones más profundas que ellos hicieron, cambiaron un poco digamos, la forma de pensar de la época. En ese momento, ¿ya? La matemática, como les había contado, es práctica, pero a la vez también tenía mucho cálculo, porque querían saber mucho del mundo exterior, ¿no? De los planetas, observaban mucho lo externo. Entonces habían hecho muchas cuentas, muchas evidencias, digamos, del estado de la luna, el sol, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, pero nunca se habían mirado hacia adentro, hacia el ser humano. Y eso empezaron a hacer los griegos. Justamente eso, un cambio cualitativo que tuvo la filosofía, ¿no? Y cuando se empezó a mirar hacia adentro del ser humano, ¿no? Nace lo que ahora llamamos filosofía, el amor a la sabiduría, como decían los griegos, ¿no? Esto de preguntarse sobre las cosas y responderse el por qué, ¿no? Empezó a preguntarse qué somos nosotros, a dónde vamos como seres humanos, ¿no? ¿Qué es ser un ser humano? Porque son preguntas filosóficas que esto no tenía mucho que ver con las matemáticas, pero que lo que sí tenía que ver con la matemática es el método que ellos empezaron a idear, que es el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo se empezó más o menos a establecer 6 siglos antes de Cristo aproximadamente. El primer matemático que se le reconoce en la historia es Tales de Mileto, 6 siglos antes de Cristo. Y era un filósofo, no era estrictamente un matemático, era un comerciante, incluso un filósofo, ¿no? Y que vivió una época donde los griegos y los filósofos de la época se preguntaban, querían saber cuál es la raíz de todo lo que ellos ven de la naturaleza, ¿no? ¿Cuál es el centro de todo lo que se observa? Y eso, algunos pensaban que era el fuego, pensaban que era el agua, pensaban que era la tierra, qué sé yo. Habían varias escuelas en ese sentido, ¿no? Y Tales de Mileto era uno de los que decían que el centro de todo era el agua, no por el líquido agua, sino por las características del agua, que se adapta a todo, que es fluido, que es bueno para la vida, ¿no? Etcétera. Entonces él tenía esa idea, pero ¿por qué se considera el primer matemático? El primer matemático se considera porque hizo las primeras demostraciones, basado digamos, en criterio hipotético deductivo. La primera demostración, él se dio cuenta, lo que aparentemente los egipcios y los babilónicos no se habían dado cuenta, es de que no era necesario, digamos, para calcular el área de un triángulo, por ejemplo, de un rectángulo, de una parcela, y calcular lado por lado y hacerlo, digamos, de manera particular, sino que se podría establecer una fórmula para el área de un rectángulo, para el área de un triángulo, ¿no? Y empezó a hacer esquemas, digamos, genéricos, y probó muchas cosas que se enseñan ahora digamos, en el colegio, ¿no? Por decir, mira, una cosa muy interesante de Tales de Mileto, una semicircunferencia. En una semicircunferencia me puedo coger cualquier punto sobre la semicircunferencia y trazar un triángulo donde, digamos, el lado mayor del triángulo coincida con el diámetro y necesariamente ese triángulo va a ser rectángulo. Ese teorema es de 600 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, y bueno, el teorema de Tales, que es muy conocido, ¿no? Hasta ahí, mire, los problemas filosóficos, ¿ya? No hay mucha evidencia de que Tales de Mileto se hacían preguntas filosóficas. Sin embargo, un contemporáneo de él, que algunos se han invertido su de él, es uno de los más famosos matemáticos, ¿no? Que ustedes seguramente habrán escuchado, ¿no? Que es Pitágoras, también Pitágoras tenía una forma de ver la matemática, digamos, basado
Primero porque estudió en escuelas, las mejores escuelas de esa antigüedad en Babilonia, ¿no? En Egipto también, o sea, como es ahora que uno se va a hacer un posgrado, ¿no? En esa época era ir a Babilonia, ir a Egipto. Al regresar de esos lugares formó una secta, una escuela, digamos, ¿no? Pero una escuela tipo religiosa, mística, con ciertas costumbres y con ciertas cosas muy internas de ellos, ¿no? Y entre ellos estaba el conocimiento matemático. Fue el primer filósofo de la matemática, porque él empezó a decir de que el origen de todo era los números. Y él empezó a decir que los números regía todo el universo y que podía ser explicado todo a través de los números, ¿no? Entonces, de tal forma incluso que hasta la música lo vinculó con los números, ¿no? Él, digamos, para todo yo creo uno puede observar en la literatura el tono octavo, un cuarto que hay digamos, en la música es todo esto producto de Pitágoras, como hablamos 600 años antes de Cristo, ¿no? Y el hecho de ya poner el número como centro de explicación de todo, ya es una primera respuesta, digamos, filosófica, ¿no? Entonces, pero el que se le reconoce, digamos, un avance ya más sustancial en cuanto a las respuestas filosóficas es Platón. Platón se le reconoce, formó una escuela, digamos, con respecto filosófica, ¿no? Con respecto a estas preguntas, y que yo les puedo asegurar que hasta en la actualidad, la gran mayoría, por lo menos según Carlos Madrid, que lo escucho bastante, filósofo español, el 97% de matemáticos son platónicos. ¿Y cuál es la filosofía de Platón con respecto a las matemáticas, ¿no? Según Platón, la matemática no está en la naturaleza, no está en nosotros y está fuera de nosotros, en un mundo imaginario, por ejemplo, y donde estaban solamente las cosas más perfectas que podía el humano conectarse. Y los objetos perfectos eran los números, las formas geométricas, la matemática que Platón conocía en esa época. Entonces, él decía que todo se descubría, ¿no? Por eso los matemáticos, la mayoría hasta ahora son platónicos, porque ellos creen que ver a la naturaleza, por ejemplo, descubren teoremas matemáticos observando la naturaleza, viendo cómo se va desarrollando las leyes y todas las cosas de la naturaleza. Entonces, eso de ahí hace de que Platón hasta ahora tenga vigencia, ¿no? Tenga vigencia. El externo, como lo decía, como lo explicaba, digamos, Platón, ¿no? En la primera escuela filosófica, el platonismo, ¿no? Para él, la matemática existe fuera del ser humano. Todo hay que descubrirlo y hay solamente que observar, ¿no? Conectarse, tenemos el intelecto para conectarnos a ese mundo, digamos, de las formas geométricas, los números, a cosas que existían en su época. ¿No? No podríamos saber qué diría Platón si uno le dijera actualmente en ese mundo que tú dices que existe, estarán los espacios topológicos, los grupos y toda la álgebra abstracta que hay ahora. No tendría forma de cómo saberse porque está todo en esa época. No había esa matemática, pero él tenía esa idea, ¿no? Entonces, pero sucede que Platón también formó una escuela llamada la Academia, ¿no? La Academia es una escuela que, digamos, ha permitido, digamos, tener la visión de lo que es la universidad en este momento, que significa, digamos, la creación del conocimiento, ¿no? Entonces, Platón tuvo un estudiante, ¿sí? Es bueno que siempre pase, ¿no? De que siempre tengo un estudiante que supera al profesor. Y Platón tuvo un estudiante que fue muy disciplinado con él, estuvo hasta el día que murió Platón, ¿no? Sin estar de acuerdo, digamos, en lo esencial que decía Platón sobre las matemáticas, ¿no? Y este señor se llamaba Aristóteles, el gran Aristóteles.
el pensamiento de Aristóteles prácticamente influenció en la humanidad hasta la Edad Media, ¿no? Prácticamente todo lo que decía Aristóteles hasta la Edad Media todo el mundo lo creía, y entre ellos la cosa de la matemática. Aristóteles no era de la idea de que los objetos matemáticos estén en ese mundo ideal, externo, ¿no? Sino que él pensaba de que los objetos matemáticos salen de lo que el entorno del ser humano tiene. Los triángulos para él están en el entorno. Entonces, cognitivamente, el ser humano, al observar objetos que son de forma de un triángulo, entonces los rescata, digamos, el matemático, ¿no? O sea, creía de que las matemáticas están a su alrededor, ¿no? Y era la forma de cómo crear matemáticas, según Aristóteles, ¿no? Entonces, claro, pero en la época de Aristóteles tampoco existían estructuras que ahora tenemos en las matemáticas y que jamás salieron del mundo real, ¿no? Entonces, les cuento toda esta historia para que ustedes observen la evolución que ha tenido estas preguntas, ¿no? Estas grandes preguntas de la filosofía, ¿no? ¿Cómo continuó esta historia? Miren, Euclides, el primer sistema formal. Eso es importante que se sepa porque nosotros en la actualidad las matemáticas han constituido una suerte de sistemas formales, ¿no? Y trabajamos sobre objetos, ¿ya? Que ya les voy a explicar qué naturaleza tienen esos objetos, ¿no? Pero siempre sujeto a sistemas formales, distintos sistemas formales. El primer sistema formal apareció 300 años antes de Cristo, con el señor Euclides, ¿no? Un personaje que escribió 13 volúmenes de libros que le llamó Los Elementos, en la donde él instauró digamos, escribió toda la matemática de su época, ¿no? De manera sistemática y a través de una metodología que hasta ahora muchos matemáticos o profesores lo utilizan, que es el hecho de establecer términos, definir todo, después lemas, teoremas, esa estructura lógica que se tiene, ¿no? Cometió el error de definir todo. Ese es el gran problema que tuvo ese sistema, digamos, axiomático de Euclides. Y tuvo digamos, la idea de definir lo que es el punto, lo que es la recta, lo que es el plano, está escrito ahí en los elementos, ¿no? Sin reflexionar a fondo lo que él estaba escribiendo. Por ejemplo, él decía, un punto es un ente sin dimensiones. Y ahora cualquier filósofo le preguntaría, ¿qué es eso de no tener dimensiones? ¿No? Aún más, ¿dónde está? ¿Qué es ese objeto? Entonces, hay varias preguntas, pero él no le preocupó eso y siguió un método hipotético deductivo, ¿no? Y digamos, No, la nuclear. Imagínense, o sea, hasta cercano a la mitad del siglo XIX, la Biblia en la enseñanza de las matemáticas era los elementos de Euclides. De esos elementos de Euclides se estudiaron todos los matemáticos bastante del siglo XIX. Entonces, fue el primer sistema formal que tenemos, ¿no? Una característica esencial de esa matemática que caracteriza es que es una matemática estática, no dinámica, porque había un conflicto con el infinito. Yo no les he contado el gran conflicto que tuvieron los griegos con el infinito, ¿no? Existieron una serie de paradojas y preguntas sobre ese tema. Nadie entendía, digamos, ¿no? Si yo les puedo decir hasta bien avanzados del siglo XIX, nadie le entendía que la recta es infinita, por ejemplo, que el plano era infinito, o sea, no cabe en la mente humana, digamos, imaginarse algo infinito, ¿no? A eso los griegos le llamaban el infinito actual, le llamaban. Lo que ellos consideraban como infinito era el infinito potencial, aquel que por sucesivos cálculos se empieza a crecer, ¿no? Por ejemplo,
Yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4, este tipo de infinito, el potencial. El único infinito que podían conseguir los griegos, y no el otro infinito. Entonces eso causó graves problemas de comprensión y filosóficos que fueron ya solucionados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, basado en esa digamos, falta de entendimiento en infinito, del movimiento en sí también, es que la matemática griega ustedes lo pueden ver en cualquier curso de geometría básica, ¿no? Era totalmente estático, ustedes tienen los cuadrados, tienen los triángulos, y lo más que se hace en los elementos de Euclides es transponer un objeto con otro para ver si son congruentes, qué sé yo. Jamás se habla de la velocidad, de la aceleración del movimiento, ¿no? Entonces hubo un paso esencial cuando de una matemática estática se transformó en una matemática dinámica. Eso pasó. Ya pasó de a poco porque sucede que en la historia, una buena parte de la historia hubo un oscurantismo, como dicen los filósofos, ¿no? Que es la etapa de la Edad Media. La etapa de la Edad Media fue una etapa muy nefasta, podríamos decir, para la ciencia en general y para las matemáticas en sí. ¿Por qué? Porque sucede que es una etapa en donde la fe y la religión empezaron a influir muy directamente en los estados, en el gobierno naciente de la época, ¿no? Ustedes saben que en esa época habían los señores feudales, ¿no? Y ellos hacían y deshacían todo lo que todas las personas. Entonces había poca libertad para el razonamiento, para poder seguir trabajando conceptos matemáticos, y se creía en la fe, que Dios era el creador de todo, y que Dios era, digamos, un matemático. Después voy a contar esa historia que también dice así, ¿no? Entonces, en la Edad Media tuvo una fuerte influencia religiosa, y eso causó de que en todo ese periodo el avance matemático prácticamente nulo. O sea, muy poco, el avance matemático fue muy, el único matemático que se podría considerar como en el año 1100 más o menos, Fibonacci, el famoso Fibonacci, que hizo un texto muy interesante y todo, pero no hubo mayor trabajo matemático. Entonces, todas esas preguntas filosóficas que se hacían quedaron así, sin mayor, digamos, reflexión. Y incluso los religiosos de la época llegaron a pensar de que todo estaba en la mente de Dios. Todo. O sea, nosotros no podemos pensar, como decía San Agustín, no podemos pensar en el infinito actual de imaginarse toda la recta infinita completa, porque eso solamente lo puede imaginar una mente divina, la mente de Dios. Nosotros somos limitados, no podemos imaginarnos esas cosas. Así se pensaba en esa época. Entonces era un gran enigma el infinito, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue cambiando esto? ¿En qué momento fue cambiando? ¿Ya? Después de esta etapa oscura que tiene la ciencia y en particular la matemática, fue cambiando más o menos en el siglo XVI, XVII, ¿no? Con una influencia filosófica iniciada por Descartes, famoso René Descartes, ¿no? Leibniz también se cuenta dentro de esa escuela junto con Spinoza, otro filósofo, ¿no? que genera una escuela llamada el racionalismo. El racionalismo es un primer pie para después instalar la ilustración que etapa filosófica que hubo en Europa, ¿no? Y en donde se inicia ya el deseo humano de establecer las verdades a través de la razón. No a través de la leyenda, de los mitos, ni de la religión, sino a través de la razón. Entonces, Descartes fue el primero que empezó a instaurar esa ideología filosófica, digamos, de que la razón es, digamos, la base de llegar a las verdades del conocimiento. Y escribió un libro, que lo tengo por acá, un libro que se llama El Método, en donde establece pautas de razonamiento, ¿no? Entonces, y él, como ustedes saben, instaló también un nuevo método matemático, porque al establecerse las razones, miren, como digamos,
verificación de las verdades, problemas matemáticos antiguos empezaron a tener vigencia para intentar solucionarlos, ¿no? Y entre ellos estaba dos problemas grandes. Uno de ellos es la geometría analítica que se llama ahora, ¿no? Ese es un problema, miren, que ya los griegos lo habían desarrollado, o sea, 100 años después de Cristo, o sea, ya existían de manera geométrica las parábolas, las elipses, porque ellos trabajaban con conos y interpretaban con planos, y esas figuras eran, digamos, y se habían demostrado propiedades y todo, los griegos eran súper talentosos, pero no existía un método de coordenadas para eso, para simplificar el cálculo matemático e investigar sobre esos temas. Y eso empezó a iniciarse con el señor Descartes, que era un filósofo, militar y filósofo, ¿no? Era una época en que yo extraño mucho, porque una época donde el matemático también tenía muchas actividades que no tenían que ver con la matemática, ¿no? Y eran algunos, aparte de ser filósofos, de ser matemáticos, eran también abogados, muchos, médicos, había también, ¿no? Gente con una amplia cultura, conocían mucho. Y Descartes era uno de ellos, ¿no? Leibniz es otro matemático que se le reconoce uno de los autores del cálculo diferencial. Y ahí entro, miren, a que se entienda, digamos, el cambio cualitativo que tuvo la matemática. Desde una matemática estática a una matemática dinámica, digamos. En el momento en que Leibniz y Newton, ¿no? Sabemos nosotros, inventaron nuevas técnicas matemáticas para cuantificar fenómenos que observaban del movimiento planetario, en el caso de Newton. En el caso de Newton fue así. Y ahí yo quisiera hacer una pequeña reflexión, porque, miren, Newton, intentando explicar el movimiento de los planetas, ¿no? Inventó esta técnica que todos ahora lo conocen, ¿no? El cálculo diferencial integral, ¿no? Pero para poder explicar ciertas cosas de la conversación. En este caso, él con esa técnica explicó el fenómeno de la gravedad que tenemos y también dedujo que los planetas circulaban con una especie de un elipse, ¿no? Una cosa que yo les invito a reflexionar. ¿Quién ha visto que realmente los planetas forman un elipse cuando giran alrededor del Sol? O sea, nadie. Y todas esas fotos que se ven de galaxias y todo, nadie los ha visto. Sin embargo, nosotros a través del papel, a través de las matemáticas, ¿no? se ha hecho una deducción para lograr esa interpretación, ¿no? Una interpretación que está archicomprobada que es así. Pero sin embargo, nadie se ha visto. Nadie se ha salido fuera del sistema solar y ha observado, mira, los planetas cómo giran, y por lo tanto si son elípticas. No. Y ahí viene la gran potencia que tienen las matemáticas. ¿Por qué, siendo una estructura, digamos, un sistema formal, ¿no? Como hemos conversado ya, producto de la imaginación humana, después da cuenta de esa realidad, de esta realidad en el caso de los planetas, ¿no? Ahora, son técnicas que se utilizan para modelar, digamos, la velocidad y la aceleración. Sin embargo, nosotros ahora, hasta la fecha, seguimos con el mismo concepto. Y todo lo que hemos desarrollado en la matemática clásica, hasta el modelaje que yo veo ahora, es usando esa misma idea, ¿no? Los planetas y los astros. Y lo hemos adaptado a nuestros problemas reales. Entonces, por eso es altamente complicado, digamos, solucionar problemas. Si uno saca de la realidad, lo adapto digamos, al objeto matemático, ¿no? Solucionar esto, porque probablemente no estemos con los métodos adecuados, ¿no? Nos falta mucha matemática para desarrollar una cosa óptima para eso, ¿no? Todavía. Y eso, digamos, si el matemático tuviera una reflexión filosófica de su quehacer y lo que hace, probablemente ya se hubiese dado cuenta de que realmente es muy complicado, digamos, adaptar
una metodología de trabajo, una técnica matemática que fue ideada para otra cosa distinta, ¿no? Nosotros los humanos hemos encontrado, digamos, que lo podemos adaptar, y ya vamos a ver por qué es posible esa adaptación, ¿no? Entonces, se inicia una matemática más dinámica, y qué pasa en este momento ya digamos, de los filósofos que estaban dentro de esta escuela de Rosafini, ¿no? Que acabamos de explicar. Empezó, miren, a tener la matemática un fuerte compromiso con la naturaleza, un fuerte compromiso con la naturaleza. Desde Newton hacia adelante, realmente entusiasmó mucho a los matemáticos de la época solucionar problemas de la naturaleza, reales incluso, llámese de balística, llámese, digamos, de problemas que tenían en ese momento, de aplicar esas técnicas matemáticas para resolver cosas, ¿no? De tal forma que existen varios, digamos, varias palabras que han dicho siempre los, miren, esto me hace acordar que siempre se pone personajes importantes de la historia y ciertas palabras que enuncian, ¿no? Realmente cuando uno tiene cierta, digamos, formación filosófica, uno tiene que no dudar, pero sí reflexionar sobre lo que se dice, ¿no? Muchas veces en qué contexto se dice, en qué época se dice, ¿no? Me refiero en este momento de la historia que le estoy contando a Galileo Galilei. Galileo Galilei dijo una frase que yo lo veo repetido incluso hasta hoy, de muchos matemáticos, muchos profesores lo dicen, ¿no? Que el universo está hecho en el libro, que el libro de la naturaleza está hecho en matemáticas, ¿no? Como que si, o sea, una idea que él tiene, platónica obviamente, porque él cree que toda la naturaleza es como que si tuviera un pensamiento matemático que se está estructurando, ¿no? En teoremas, lemas, estructuras, y nosotros los humanos como matemáticos simplemente contemplamos, miramos y descubrimos de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza está hecha con matemáticas, ¿no? Eso es lo que decía Galileo, y es una cosa que está mucha gente convencida de eso. Yo en lo particular no creo en esa historia, no creo que la naturaleza tenga un cerebro para pensar y para ser matemática. No creo que las abejas sean matemáticas, como también aparecen por ahí varios artículos, ¿no? No creo eso. Yo creo que el ser humano es el que hace la matemática y es el que interpreta las cosas. Si el ser humano, si no existiera el ser humano, entonces no existiría nada. Existirían árboles, existiría naturaleza, pero no existiría matemática. Los papers, los libros de matemática, si no hay un sujeto operante como el matemático, estos son papeles, que no, tinta, no valen nada, ¿no? Entonces yo les voy a ir contando que hay escuelas filosóficas incluso que creen que las matemáticas es el pictograma, los gráficos, y lo independizan del sujeto operante que es uno. Hay incluso escuelas vigentes de esa naturaleza, ¿no? Y hay muchos profesores que creen en ese tema, ¿no? Creen que la matemática se descubre, voy descubriendo cosas, ¿no? Incluso mucha gente que, incluso teniendo teoremas muy sofisticados, muy abstractos, y el teorema que ellos desarrollan dice, oh, descubrí que esto lo puedo aplicar en los cebras. ¿Por qué las cebras tienen rayas? Entonces yo descubrí algo de la naturaleza que estaba ahí, ¿no? Yo creo que él se olvida que el que hace las cosas y el que interpreta las cosas es el mismo, nadie más, ¿no? Yo creo que las cebras tengan mentalidad matemática para tener los colores que tienen, digamos. Entonces, pero bueno, ya les voy a ir explicando ese tema, ya vamos a poner diapositivas también, porque hay un tema que yo quiero tomar con más, digamos, profundidad, que lo que estoy contando así de manera global, digamos, sobre las matemáticas, cómo se ha ido estructurando la matemática, ¿no? Entonces, hemos hablado de que Galileo, el primer físico, le da de oro del cálculo matemático del siglo XIX, hasta el siglo XIX le da medalla. Esa es la otra etapa. Hemos hablado del racionalismo,
¿cierto? Más o menos el siglo XVII, XVI, con Descartes, con Spinoza y con Leibniz. Después aparece en Europa el ilustracionismo, la ilustración, en donde profundizan el tema del razonamiento. Y fue una época de oro en Europa y para las matemáticas también, porque dentro de esa corriente filosófica, ¿no? Después de Newton, aparecieron una serie de matemáticos brillantes, muchos con compromiso con la naturaleza, como acabo de mencionar, ¿no? Llámese Euler, Laplace, que escribió la mecánica celeste, ¿no? Un tremendo tratado también, los hermanos Bernoulli, Lagrange, grandes matemáticos. Pero grandes matemáticos, ¿ya? Muchos de ellos filósofos también. Miren, esa es una cosa interesante que uno observa, que hasta cerca de mediados del siglo XX, los grandes matemáticos eran filósofos. Eso se ha ido perdiendo. Entonces la filosofía le ayuda al matemático a ir desarrollando la investigación y ir visualizando, primero, qué problemas son importantes en la matemática, no cualquier cosa que muchas veces se demuestra, ¿no? Segundo, qué métodos se utilizan para probar ese tipo de cosas, qué métodos tengo que inventar para poder llegar al resultado que necesito. Eso se puede hacer, digamos, si tuviera una formación filosófica, los investigadores. En el caso del profesor, que supiera exactamente la complejidad que es aprender matemáticas, ¿no? Entonces, llegamos, miren, ya hasta la mitad del siglo XIX, que es, digamos, esta gran cantidad de matemáticos, calculistas, Euler, por ejemplo, uno de los grandes matemáticos calculistas, con alto compromiso con la naturaleza en el sentido de tratar de resolver problemas de la naturaleza reales a través de ecuaciones diferenciales, a través de los objetos matemáticos que ya estaban desarrollándose ya en esa época, ¿no? Sin embargo, esto no fue suficiente. La evolución de las matemáticas hasta ahí era matemática que se enseña en las universidades a nivel de más cercanas, ¿no? Pero eso no fue suficiente, porque sucede que los problemas filosóficos estaban abiertos. No se sabía qué cosa es matemática, los objetos matemáticos. Al final, Euler era una persona que, matemático brillante, pero a nivel filosófico no tenía ni idea. Esto lo cuentan los historiadores, ¿no? Pero hubieron otros que sí, ¿no? Los hermanos de Bernoulli, por ejemplo, Alambert, un hombre que fue, digamos, de la ilustración, fue una persona muy importante, no solamente era filósofo, era matemático, físico, tenía una serie de hombres de vasta cultura en esa época, ¿no? Entonces, a partir del siglo XIX, a la mitad del siglo XIX, hubo un cambio, otro cambio, ¿no? En la matemática. Hablamos de una matemática estática griega a una matemática dinámica a partir de Newton hacia adelante, y de ahí viene la ilustración de potencial el compromiso con la naturaleza, ¿no? Pero hubieron problemas que, a pesar de todo el avance de esa época, no podían tener solución. Y uno de esos problemas, ¿ya? Uno de esos problemas que, a ver, que yo me olvidé de contar cuando pasé por la edad, finales de la Edad Media. A finales de la Edad Media, los matemáticos italianos, ¿ya?, estaban obsesionados por resolver ecuaciones algebraicas. Toda una historia y larga, la verdad que hay mucho que contar ahí, porque ya la notación que se tiene, ya a esa altura de la historia es, ¿no?, un poco similar a la que tenemos ahora, ¿no? Entonces eso facilitó mucho el estudio, ¿no? Pero, ¿qué sucede con las ecuaciones de segundo grado? Sabemos que existen soluciones por radicales. Ya en la época de Pitágoras se podían resolver ese tipo de ecuaciones, ¿no? Pero las soluciones de grado 3 y grado 4 fue un gran problema que fue resuelto más o menos en el siglo XVI, en la época en que los españoles llegaron a América, que se estaban resolviendo en Italia las ecuaciones de tercer y cuarto grado a través de radicales, ¿no? Métodos prácticos, digamos, que cualquier chico ahora, con poco conocimiento de álgebra, podría entender. En ese momento eran, digamos, las técnicas que estaban saliendo, ¿no?, como novedosas para poder calcular, extraer raíces, manipular ecuaciones, qué sé yo. Esas técnicas intentaron
intentaron ver si era posible obtener una fórmula también por radicales que solucione las ecuaciones de quinto grado, o de sexto grado, séptimo grado, qué sé yo, para adelante. Y pasaron, miren, ¿cuántos siglos? Hasta mitad del siglo XIX. Hasta mitad del siglo XIX nadie podía resolver por radicales esta ecuación. Se intentó en una bella historia tratar de entender eso, ¿no? De los intentos que hubo, artificios, un montón de elementos. ¿Qué es lo que sucedió? De que no se estaba por el camino correcto, no estábamos por la técnica correcta, había que reinventar una técnica distinta, ¿no? No trabajarlo como siempre se había trabajado, como hasta ese momento los matemáticos tipo Euler, Laplace, trabajaban, ¿no? Muy similar a lo que hacen los ingenieros ahora, ¿no? Trabajo cálculo práctico, ¿no? Muchas veces sin fundamento. Muchas veces sin fundamento. Hay que tener en cuenta que en esa época el concepto de función no estaba formalizado como ahora. Y se trabajaba con funciones. O sea, el concepto de límite, que según se dice lo inventó Newton, no. Ese concepto tiene una raíz de Arquímedes hasta... Y es un concepto que para tenerlo como lo tenemos ahora con éxito directa, eso fue hasta el siglo XIX. Imagínense. ¿Y cómo trabajaba Newton? Trabajaba de manera práctica, ¿no? La matemática se hacía de manera práctica. Entonces, esos eran los métodos. Pero llegó el cambio, pues. Llegó el cambio para transformar, fue el primer cambio que va a permitir tener la matemática que tenemos hoy. Eso vino de la mano, miren, primero voy a contar la historia de Galois brevemente y después de la geometría euclidiana, que fue el otro gran hecho, ¿no? Sucede que en la historia de las ecuaciones para resolver ecuaciones de quinto grado, fue un joven de 20 años, muy joven, ¿no? Un tipo revolucionario, político igual, pero con un talento matemático que yo creo que muy pocos en la historia matemática lo han tenido, ¿no? De poder concebir un método distinto, novedoso, para poder llegar a la conclusión de que no era posible resolver ecuaciones de quinto grado hacia adelante a través de radicales. ¿Cómo hacerlo sin manipular ecuaciones? ¿Cómo hacerlo sin hacer artificios, cambios, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Buscó otro camino, ¿no? Y inventó lo que hoy día llamamos como grupo, la teoría de grupo, a través de las simetrías que representaban las raíces de las ecuaciones. Él trabajó con las raíces de las ecuaciones, se hizo equivalencias, isometrías, hizo un trabajo abstracto que no se le había ocurrido a nadie en ese momento. Y empezó la matemática a tener una característica ya un poco más abstracta de lo que tenían en los anteriores matemáticos, a partir de Galois, hacia adelante. Es nuestra primera estructura, ¿no? Imagínense, a mitad del siglo XIX, ¿no? El otro hecho importante que cambió significativamente el contenido matemático fue lo que ocurrió con el quinto postulado de Euclides. El quinto postulado de Euclides también fue otro problema en donde los matemáticos de todas esas generaciones hasta la mitad del siglo XIX intentaron fundamentar con más rigor los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides tenían una serie de problemas. El primero, los conceptos definidos de punto, de recta, de plano, que era muy controversial, ¿no? Segundo, el quinto postulado. Muchos se dieron cuenta, casi contemporáneos incluso de Euclides, se dieron cuenta de que el quinto postulado tenía un problema en que, primero, que era poco usado por Euclides. Era enunciado, lo usó un par de veces y después como de hacer el quite, ¿no? El quinto postulado. Entonces muchos matemáticos pensaron de que esos quintos postulados podían ser pasados a un teorema, a demostración. Y hubo muchos intentos de Lagrange, de muchos matemáticos importantes, sin lograr ningún éxito, obviamente, ¿no? Hasta que llegamos a mitad del siglo XIX y un ruso, aisladamente, porque en esa época no había las comunicaciones de ahora, la matemática era muy aislada, los chinos por un lado, los japoneses, qué sé yo, y acá los rusos. Un profesor intentó hacer una demostración que fue una idea que ahora podemos decir básica, ¿no? Pero que en ese momento fue audaz.
¿no? El de tratar de probar usando la contradicción por el absurdo, ¿no? Que en lugar de decir que da una recta, en un punto exterior a la recta, pasa a una única recta, pues, digamos, el enunciado equivalente al quinto postulado, el quinto postulado original en otra forma, decir, a ver, ¿qué pasa si da una recta a un punto exterior pasa a infinitas rectas paralelas? ¿Sabes? Si yo hago esa suposición, debería llegar a una contradicción. Contradicción que nunca llegó, porque él siguió deduciendo cosas y creando una nueva geometría imaginaria, por eso se llama, se relacionó con los números complejos, por eso el término imaginario, pero no se sabía que en algún momento podría llegar a la contradicción. O sea, eso no estaba muy bien fundamentado. Pero empezó, miren ahí, a crearse otro sistema formal. Al cambiar el quinto postulado por otro, el sistema formal cambia y genera un nuevo conocimiento matemático, un nuevo que se llama hoy día las geometrías euclidianas, ¿no? Geometrías euclidianas que tuvieron también su reflexión filosófica, muy controversial, ¿no? Muchos matemáticos no creían en esa geometría. Matemáticos importantes desechaban esa geometría, ¿no? O sea, menospreciaban, decían que era obra de una imaginación que no tenía ninguna base. ¿Por qué? Porque sucede que los matemáticos hasta esa época se basaban en los elementos de Euclides. Porque los elementos de Euclides, cuando uno lo observa, lo analiza, lo examina, ve que es una matemática que puede ser usada en la realidad, ¿no? Uno puede tener miles y millones de ejemplos utilizables. En cambio, la otra geometría que estaba generando Lobachevsky en su época tenía resultados que aparentemente no tenían nada que ver con la realidad. Por ejemplo, él empezó a demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo en una geometría donde el quinto postulado era cambiado por otro, tenía una suma interna de menor de 180 grados, por ejemplo, ¿no? Y una serie de cosas que contradecían lo que decía Euclides. Por eso que tuvo serios problemas, digamos, Lobachevsky, por tener la audacia de plantear una cosa así, y hubieron matemáticos como Gauss que aún de que también dedujeron lo mismo, no quisieron ni siquiera expresarlo públicamente por el temor de someterse a la crítica de la época, ¿no? Entonces fue muy audaz eso, y fue un hito muy importante, no solamente porque creó otro sistema formal, sino también una controversia filosófica en saber qué cosa es el espacio, qué cosa es, digamos, esa geometría, dónde existe, dónde está, qué cosa es, ¿no? Es imaginaria, por lo tanto no existe, qué sé yo. O sea, eso de ahí fue ya resuelto, ya después por otros matemáticos donde demostraron ya, Beltrami, por ejemplo, demostró que hay una equivalencia entre las dos geometrías. Entre lo euclidiano acá y la no euclidiana acá hay una equivalencia, de tal forma que una contradicción en una genera la contradicción en otra. O sea, eso de ahí mostró ya una solidez del conocimiento de la geometría euclidiana. Una solidez que hasta ahora, digamos, ya con las aplicaciones que tiene, con lo que uno ya ha observado, ¿no? Que Albert Einstein incluso lo utilizó para la teoría de relatividad. Sin esa geometría euclidiana no era posible que Albert Einstein pudiera realizar una teoría así. Y ahí viene el problema filosófico. ¿Cómo una pregunta, un cambio de un postulado, ¿no? Hecho en la imaginación de un matemático, ¿no? En la mitad del siglo XIX, ¿no? Después, a principios del siglo XX, el señor Einstein lo conecta con la teoría de la relatividad y ahora con la forma del universo y todo, o sea, con la realidad. ¿Cómo se da eso? Una pregunta filosófica de lo que yo planteé al inicio, justamente, ¿cómo? Entonces, por eso algunos creen que se descubre la matemática. La matemática ya está escrita, dicen, está ahí. O sea, la relatividad, todo está escrita. Y nosotros lo que hacemos es contemplarla y ahí buscar las conexiones, ¿no? Así se expresa mucho en matemática. Entonces, eso, digamos, los nuevos sistemas formales, los nuevos métodos, tipo Galois, digamos, las nuevas conexiones también que se establecen, fue otra característica de esas épocas.
¿Qué conexiones, por ejemplo? La geometría analítica de Descartes, por ejemplo, ¿no? Tratar de tener la geometría euclidiana de Euclides, 300 años de Cristo, más el álgebra italiano que ya estaba por ahí con sus ecuaciones, y testarlo, ¿no? Y ver cómo soluciono problemas geométricos a través del álgebra. Y se generó la geometría analítica, ¿no? En una conexión. Después Riemann con su conexión entre el cálculo con la geometría, ¿no? Al hacer al utilizar las técnicas, digamos, de cálculo para caracterizar las formas geométricas, ¿no? Y establecer distintas métricas y todo forma un matrimonio que hoy día llamamos geometría diferencial, ¿no? Todo eso pasó a fines del siglo XIX, ¿no? Cambios importantes, también se empezaron a hablar de los espacios abstractos, los espacios métricos, ya iniciado el siglo XX. Entonces, pero los grandes problemas filosóficos siguen abiertos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa después? Y aquí ya entra a tallar un poco la filosofía, ya más, hasta este momento, o estaba conectado con la religión, ¿no? O simplemente era platónico, ¿no? Todo. No había más, digamos, explicación de los temas matemáticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó a fines del siglo XIX? A fines del siglo XIX, ya para pasar al siglo XX, ¿no? La matemática ya hasta ese momento existían los grupos, las matrices empezaron a existir también con Silvestre, otro matemático, empezaron ya a los espacios abstractos, ¿no? El infinito todavía no estaba bien limitado en ese momento, pero habían ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, de Dedekind, Richard de Dedekind. Él se interesó por el número real. Es una pregunta filosófica que me faltó colocar al inicio, ¿no? ¿Qué es un número real? ¿Qué cosa es? ¿Dónde está? ¿Qué naturaleza tiene? No. La mayoría de matemáticos va a decir, no, es que está en la recta, ¿no? No, el objeto recta es un objeto, digamos, idealizado de la mente humana. Entonces, el número real fue, digamos, construido a través de una técnica matemática llamada cortadura de exponente matemático, ¿no? George Cantor, George Cantor pasa a la historia de las matemáticas, primero platónico también, un ser platónico muy religioso, ¿no? Él pensaba que todo el conocimiento matemático lo llegaba de Dios también. George Cantor se interesó por la serie de Fourier. En las matemáticas, como hemos observado, tanto con Galois, tanto con Lobachevsky, ¿no? Se empiezan a construir desde adentro, con los mismos problemas matemáticos. Pero desde afuera también se pueden construir cosas matemáticas, desde afuera. Y un primer ejemplo en ese tema es Fourier, la famosa serie de Fourier, que fueron ideadas tratando de encontrar una ecuación, ¿no? Primero encontrar la ecuación del calor y después solucionarla a través de series de Fourier. Entonces, Cantor se le dio en su tesis doctoral la misión de poder estudiar los puntos de discontinuidad que tienen las series de Fourier. Las series de Fourier nacieron de una cosa concreta, ¿no? De una cosa real. A través de la selección lo trajeron a las matemáticas para ampliar su contenido conceptual de las matemáticas. Entonces, Cantor, al tratar de entender los puntos de discontinuidad de esa serie, empezó a establecer que los puntos de acumulación, los puntos de adherencia, los puntos que ahora nosotros estudiamos en análisis real, que sí, ¿no? Los primeros inicios de la topología conjuntista, viniendo de un problema real. Entonces él estableció el infinito, o sea, dio un concepto de infinito que hasta ahora se maneja en los fundamentos de la matemática, ¿no? Porque se dio cuenta de la característica esencial que tiene el infinito, ¿no? El infinito, miren, la característica esencial que tiene el infinito es que el infinito tiene sus conjuntos que pueden ser equipotentes con el conjunto más grande. Por ejemplo, los naturales es infinito. ¿Por qué? Porque existen sus conjuntos como, por ejemplo, los pares, que pueden ser equipotentes con los naturales. O sea, aparentemente tienen el mismo tamaño, pero uno está contenido en el otro. Es
Esa característica lo tiene el infinito. Lo estableció rigurosamente, digamos, Kant, ¿no? Y a través de esa idea de hablar del punto de acumulación y de adherencia y todo, empezó a idear el concepto de conjunto. El concepto de conjunto resultó ser, digamos, la célula de todo el conocimiento matemático de ahí en adelante. Todo se reestructuró a través de conjuntos. Y causando, digamos, un gran avance dentro de las matemáticas, pero un gran problema en la enseñanza. Eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, a Cantor se le reconoce como el creador de la teoría de conjuntos, justamente por ser el primero de haber idealizado el punto de adherencia, el punto de acumulación y todo, ¿no? Se le reconoce eso a él, pero él terminó muy mal su vida, se obsesionó mucho por los problemas que no pudo resolver, ¿no? El problema del continuo, por ejemplo, un problema que no pudo resolver conectado con el infinito, ¿no es cierto? Porque él caracterizaba un infinito muy pequeño y un infinito muy grande. Por ejemplo, los naturales es más pequeño y los reales es más grande. Nunca pudo demostrar si existe un conjunto intermedio, que es la hipótesis del continuo. Hasta ahora es un problema abierto, nadie lo puede demostrar hasta este momento, ¿no? Entonces, eso con Cantor, ¿no? Ahora, dentro de la filosofía, empezaron a aparecer las primeras escuelas clásicas de la filosofía, ¿no? Y ahí yo quiero establecer, digamos, las escuelas clásicas, a tres escuelas clásicas importantes. Una de ellas es el logicismo, el intuicionismo y el formalismo, ¿ya? Así que yo voy a, ahora sí pasar una diapositiva al respecto y quiero digamos, que esté ya más estructurada esto. Miren, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla, pero parece que no lo puedo hacer porque es una función, dice que es del anfitrión, ¿no? No me da aquí para compartir la pantalla, lamentablemente, ¿eh? Entonces, bueno, pero bueno, voy a explicarlo entonces, voy a explicarlo, mire. ¿Qué sucede con... ¿Ah? ¿Puede compartir? No me da aquí para... Ah, sí, ahora sí, ya, perfecto. Ahora, ya me dio para compartir, ahora sí, mire. Les decía que hay tres escuelas, ¿no? De la filosofía matemática, las clásicas, ¿no? Las actuales que ya vamos a explicar, ¿no? El intuicionismo, el formalismo y el logicismo, ¿no? Entonces voy a empezar a hablar del intuicionismo en primer lugar, ¿ya? En donde él respuesta a ciertas problemáticas que hasta ese momento aparecen, ¿no? En las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, es controversial, ¿no? De que nosotros los matemáticos utilicemos un razonamiento, ¿ya? Que fue instaurado, miren, en los griegos, pero específicamente por Aristóteles. Aristóteles tuvo la gran visión de establecer los principios del pensamiento. Y entre esos principios de pensamiento tenemos el tercio excluido. El tercio excluido es un principio en donde para nosotros en matemática un enunciado o es verdadero o es falso, nada más. No existe intermedios en matemática. En matemática se prueba algo que es verdadero o falso, ¿no? Entonces, el intuicionista analiza esa situación, ese razonamiento y no cree en ese razonamiento, ¿no? No es aceptado, ¿no? No es aceptado para personas que están dentro de esta idea. El fundador de esto se conoce a Brouwer, un señor que está ahí, digamos, en la diapositiva, ¿no? Rechaza el tercio de fluido, pero lo falso no es aceptado. Hay que construir una prueba. ¿En qué sentido se dice eso? En el sentido, miren, hasta esa época, todas las pruebas, y incluso Lima lo defiende, ¿no? Todas las pruebas eran de construcciones. O sea que si yo quería probar la existencia de algo, había que construir ese algo. Si yo quiero probar que tal función cumple tal cosa, había que construir la función. No existían esos teoremas de existencia que causaron después problemas, ¿no?
El formalismo fue el que introdujo el concepto de teorema de existencia, que nosotros ahora manejamos como matemáticos, ¿no? Por lo tanto, si rechaza, digamos, el tercio excluido que nosotros utilizamos, está rechazando también la reducción por el absurdo, ¿no? En un pequeño ejercicio de lógica uno puede observar que el tercio excluido es equivalente a nuestro ocasionamiento de la demostración por el absurdo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso significa que muchos de los teoremas que ahora se demuestran usando, digamos, el absurdo, para estos señores no tienen una validez. Habría que buscar otra demostración que no tenga que ver con el absurdo. Por lo tanto, muchos teoremas matemáticos hasta la fecha estarían sin demostrar, ¿no? De acuerdo al intuicionismo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos decir de intuicionismo? Uno de los matemáticos que eran de esta escuela, ¿ya? Y un matemático que había mucho, con muchas, digamos, razones, Henry Poincaré. Henry Poincaré no tenía un pragmatismo como que vamos a ver de formalismo, ¿no? Él decía, y le preguntaba a Hilbert, incluso, ¿no? El formalismo que utilizaba Hilbert viene después de que ya los conceptos matemáticos han sido desarrollados en los siglos anteriores, ¿no? Entonces, no creía en eso, ¿no? El método axiomático no desempeña algún papel en las matemáticas. Entonces, para él, la manera de llegar a las verdades matemáticas era a través del intelecto humano, de la intuición humana. Ahí estaba todo. Él, un personaje no solamente considerado el último universalista que hay, sino que escribió mucho, no solamente matemático, obviamente, ¿no? De ciencia, de filosofía, tiene un libro digamos, de filosofía de la ciencia, Henry Poincaré, ¿no? Y él trata de reflexionar también de cómo se trabaja de un matemático. Es un tema muy interesante, porque cómo se le ocurre a un intuicionista construir algo, un objeto matemático, cómo en el cerebro humano, para él, esas técnicas y esos objetos están aquí en el cerebro humano. Entonces, y cuenta historias sobre esos temas, ¿no? Su experiencia personal, obviamente, cómo le llega digamos, la idea a la luz para resolver algo. Entonces, también rechaza el infinito actual a favor del infinito potencial, o sea, el pensamiento, el mismo pensamiento que tenían los griegos, totalmente ya hemos explicado. Bueno, la existencia de un objeto matemático consiste en proporcionar el método para su construcción, eso también ya lo hemos explicado, ¿no? Se puede admitir procesos intuitivos para llegar a las verdades. La intuición es una forma de llegar a una verdad matemática, es algo que muchos matemáticos utilizan en su vida. Fíjense, cuando uno ve a un matemático resolver un teorema, intentarse, digamos, a solucionar un problema, va a haber mucha informalidad en su vida. Gráfico para acá, cosas acá, o sea, mucha intuición. Y luego formalizar. Prácticamente se comporta como un intuicionista, pero la verdad que es un platonista, pero ya vamos a explicar por qué, ¿no? ¿Qué otra escuela nace ya en esos años? Estamos hablando ya de principios del siglo XX, ¿ya? El logicismo. El logicismo es una escuela en donde Bertrand Russell y Frege, el profesor matemático que está en la diapositiva, fueron los primeros precursores. Primero Frege, que Frege trató de establecer, digamos, a través de un sistema lógico de predicados, digamos, derivar todos los principios de la aritmética del plano. La aritmética del plano es una especie de sistema formal que intenta fundamentar la teoría de números, la construcción de los números, ¿no? Uno ya sabe ahora en la actualidad que a través de la construcción de los números empieza uno a crear no solamente los números que conoce, que se los relacionales, los reales, sino también empieza después digamos, a generar el resto de matemáticas, ¿no? Entonces, el fundamento de la matemática, eso se establece así, ¿no? Pero él quiso reducir todo a lógica, a lógica. Incluso Bertrand Russell decía que la matemática era simplemente el estudio de las proposiciones P implica Q, nada más.
¿no? Para él no tenía importancia preguntarse qué cosas son los objetos matemáticos, qué naturaleza tienen, esos problemas filosóficos que hemos contado, nada que ver, es simplemente de lógica, ¿no? Lógica, digamos, en el trabajo matemático, no nada más. O sea, por eso él también afirmaba de que el matemático es aquella persona que se le pregunta de qué está trabajando, qué hace, ni él mismo sabe qué cosa está haciendo, porque según él, o sea, si uno empezara a hacerse preguntas filosóficas en cuanto al objeto matemático que trabaja el matemático, va a llegar un momento que el matemático no va a tener ninguna respuesta. Ni él sabe qué cosa es un conjunto, qué cosa es un número real, qué cosa es una función. No sé, lo único que él sabe es la definición, ¿no? De acuerdo a la lógica de estos señores, es la definición la que se establece. Pero esto se derrumbó. Y se derrumbó por el mismo lo dice, ¿no? Russell demostró que el sistema era inconsistente. ¿Por qué? El mismo Bertrand Russell, ¿ya? Muestra, ¿no? Cuando Frege le escribe, en esa época eran por carta, no había como ahora, le escribe a Russell, mira, yo he escrito este sistema de predicados, trato de establecer acá, a través de la lógica, todo el sistema de planos, y Russell, antes que se publique esa obra, ¿no? Encuentra un contexto donde indica que todo ese sistema que estaba pensando Hegel no tenía ninguna validez. ¿Por qué? Porque le dio un ejemplo muy sencillo que ahora se le llama la paradoja de Hassel, ¿no? Donde decide poner un conjunto formado por todos X tal que X sea diferente de X, porque para él un predicado cualquiera podría establecer un objeto matemático. Entonces, al tener así X diferente de X, la pregunta normal que hace cualquier matemático, qué objeto pertenece a ese conjunto y qué objeto no pertenece a ese conjunto, y cuando llega a analizar eso en el conjunto, aparece que hay una contradicción. O sea, que aparece que está y a la vez no está. Entonces dicen que con esa noticia, Frege desapareció del mapa matemático, le dio una depresión y desapareció, ¿no? Entonces yo le voy a ir contando de Gödel, pero quiero ir ahora al otro sistema formal, que es el que ahora creo que cobra mayor importancia, porque es el producto de nuestra formación de matemáticos, ha sido a través de la historia, ya, de nuestros profesores, cómo se han formado a través de esta escuela, la escuela formalista, ¿no? Entonces, todos los matemáticos se reconocen como formalistas. ¿Por qué? Porque trabajan, como establece ahí Hilbert, ¿no? Con sistemas de axiomas. O sea, primero, términos no definidos, por ejemplo, tener conjuntos, tengo términos no definidos, conjuntos, pertenencias no son definidos, y tengo un sistema de axiomas. Hay, por ejemplo, los axiomas de Zermelo, ¿no? Una serie de axiomas que a través de esos axiomas, los términos no definidos, y agregado a esto una lista de símbolos lógicos, ¿ya? Empiezo a reconstruir toda la matemática. Toda la matemática. Eso se hace en un curso llamado Fundamento de la Matemática, ¿no? Entonces, y a través de ese concepto de conjuntos, a través de ese concepto de sistemas, todo el aparataje matemático se empezó a reconstruir y hacerlo de la manera como lo observamos ahora, ¿no? Lo observamos de manera rigurosa, a través de teoremas, lemas, axiomas, todo eso. Eso vino de Euclides, obviamente, pero esto de términos no definidos, se estableció ya que el punto, la recta, el plano no se podía definirse por diferentes razones, ¿no? Que tiene que ver con nuestro nivel cognitivo, no se puede definir. Entonces, y una vez que viene el sistema formal, lo único que nosotros necesitamos es de que este conjunto de matemática no tenga contradicción. Eso decía Hilbert. Y esto de Hilbert, miren, el gran matemático de la época, ¿no? Muy respetado por todos nosotros igual, ¿no? Causó dos cosas. La primera positiva y la otra negativa, ¿no? La primera positiva fue que este método ha permitido desarrollar la matemática como nunca antes se desarrolló
en la historia, ¿no? La gran cantidad de libros de matemáticas, ¿no? Que se ha existenciado la creación matemática, ¿no? Y eso es indudable, ¿no? Los problemas filosóficos no se han resuelto porque para Hilbert no tiene ningún sentido preguntarse qué cosas son los modos, qué es la matemática, que simplemente la acepta el sistema formal y trabaja sobre eso, como es la característica de cualquier matemática en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo negativo? Lo negativo pasó en la enseñanza, y lo negativo ha pasado, y lo vemos a diario, ¿no? Porque de esa forma formal, ¿no? De esta escuela, digamos, rigurosa que hay, empezó a, esto ya estamos hablando como los años 30, 40 del siglo pasado, ¿no es cierto? En esa época ya iba a establecer esto, de ahí para adelante se hizo una temática formal. Entonces, en esa época, ¿ya? Empezó a generarse a través del mundo un fenómeno, ¿no? De masificación de la educación, ¿no? Ustedes sabían de que en la Edad Media solamente el 2 o 5% sabía leer, ¿no? Los grandes matemáticos de todas estas épocas han sido de la élite intelectual de la época, ¿no? O eras muy genio o tenías mucho recurso para tener una buena educación, y el resto no tenía educación, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando y más o menos en los años 30, 40 empezó a masificarse la educación, a pesar de que sea un derecho educarse, y por tanto la matemática empezó a ser enseñada a diferentes personas, ¿no? No necesariamente el talento como era antes. Antes Hilbert, Newton, Leibniz y todos los matemáticos que hemos nombrado eran la élite intelectual. No cualquiera era alumno de Newton, ni cualquiera estudiaba en la universidad una carrera. Tenía que ser de mucho talento para que alguien lo pueda apoyar o ser de una familia, digamos, ¿no? Entonces, ese hecho de masificar hizo de ver de que cómo se enseña la matemática. Y la forma de que encontraron en esa época es enseñar la matemática como lo estudian los matemáticos, como lo estudia Hilbert. Entonces empezaron a que la matemática elimine toda la historia que tiene detrás de toda la genética de los conceptos matemáticos se perdieron, ¿sí? Entonces empezaron a estudiar las matemáticas formalmente, como enseñamos hoy día todos nosotros, incluso, ¿no? Me incluyo yo también, ¿no? Entonces, esto me permite reflexionar de por qué no se aprende. No se aprende porque le hemos quitado 5.000 años de historia, ¿no? No se aprende porque conceptos que ahora en 2 horas de clase se pueden enseñar, pero ese concepto demoró siglos para transformarlo como lo tenemos ahora. Entonces, esta potencia en las matemáticas resultó en una pedagogía nefasta hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, y bueno, Gödel es un personaje que de alguna forma un poco cuestionó el formalismo, ¿no? Y él probó cosas que realmente dan para hacer otra charla, ¿no? Que el hecho de la incompletitud de las matemáticas, ¿no? Los sistemas formales que decía, digamos, Hilbert, esos sistemas formales no son capaces de dar respuesta a todo el contenido matemático. Vale decir que va a existir teoremas matemáticos en donde no va a ser posible probar si es verdadero o falso ese teorema o ese enunciado, ese idea, ¿no? Y uno lo puede observar hoy día con el axioma de elección. El axioma de elección es un axioma independiente del axioma de Zermelo que tenemos de los conjuntos, independiente, ¿no? Entonces uno puede comprobar ahí de que en el sistema formal de Zermelo no es posible probarlo, ¿no? Entonces, eso es un tema para amplia reflexión, ¿no? Nosotros los matemáticos, digamos, miren, aquí en este tema, yo quisiera ya pasar para ir avanzando porque yo creo que el tiempo me... Tenemos 10 minutos, doctor Steven. Sí. Para que haya un par de preguntas también. Sí, miren, estoy compartiendo esto, sí, ¿no es cierto? Miren, porque he cambiado ya de diapositiva, ¿ya? Quiero referirme ahora a la filosofía ya un poco más actual de las matemáticas, ¿no? Porque la formalista son teorías clásicas, digamos, las matemáticas. Ahora existe, digamos,
corrientes matemáticas que tratan de explicar el fondo, ¿no? Los objetos matemáticos, por qué la matemática se puede aplicar, qué sé yo. Entonces, ese de ahí, digamos, uno de ellos es el ficcionismo formal, ¿ya? Mi querida entre paréntesis referida al materialismo formal, pero por el tiempo no lo voy a hacer, en una interesante teoría que es de Gustavo Bueno, un español, ¿no? Que también tiene una forma de ver las matemáticas, se llama materialismo formal, ¿no? Pero me voy a referir a esto porque este es más o menos el pensamiento que yo en lo particular tengo de los temas matemáticos, ¿no? Primero, el ficcionismo ya es una corriente filosófica genérica en realidad, no es solamente para las matemáticas, sino en general, que dice de que hay cosas que el ser humano estudia y que son ficciones, entre ellos la matemática, y incluso digamos, las ciencias naturales, son ficciones para el ficcionismo, ¿no? Son ficciones porque no se pueden conocer a ciencia cierta las realidades de esas cosas, ¿no? Las ciencias naturales, por ejemplo, nosotros las observamos, las miramos, las tocamos, pero desconocemos muchas cosas de ello. Lo que hemos avanzado como ciencia es mínimo con respecto a lo que necesitamos conocer más, ¿no? Y en el caso de las matemáticas, ¿ya? Él habla de que los objetos matemáticos no existen. Simplemente no existen, ¿no? El ficcionismo formal es una corriente filosófica que está dentro de la filosofía de las matemáticas, ¿ya? Y habla de que la matemática es una colección de sistemas formales. Entre paréntesis, uno de los ideadores de este sistema ficcionismo formal, Gustavo Romero, que está en la foto, ¿no? Un astrofísico argentino, digamos, que se interesa mucho por la filosofía y la ciencia, ¿no? La matemática es una colección de sistemas formales que tiene como clase de referencia objetos conceptualmente puros. Los objetos matemáticos son artefactos conceptuales que se crean dentro de un sistema formal, ¿ya? Entonces, usted lo ve, desde su punto de vista, lo ve como un conjunto de sistemas formales. Y el objeto matemático lo ve como una ficción, ¿no? Como lo es el Quijote de la Mancha, como lo es un hombre sin cabeza, qué sé yo, algo que se imagina el ser humano, ¿ya? Pero sujeto a un sistema formal. Ni el Quijote de la Mancha, ni el hombre sin cabeza está sujeto a sistemas formales. Ni los objetos matemáticos sí. Los objetos matemáticos son para el ficcionista, pues son objetos que están en la mente humana, nada más cognitivamente en la mente humana. No interactúan con nosotros, como es todo lo demás en la ciencia, ¿no? Nosotros, la gravedad, por ejemplo, tampoco olemos, lo tocamos, nada, pero sabemos de su accionar con nosotros, ¿no? Y todo lo que nos rodea. Sin embargo, un triángulo, un número, no tiene ningún accionar con nosotros. Entonces, de esa forma, que estos objetos están como una ficción en la mente humana, pero sujeto a un sistema formal que nosotros los hemos inventado, nosotros los matemáticos, ¿no? A través de su historia, como ya he contado, ¿no? Los sistemas formales que se han ido creando, ¿no? Entonces, eso es el ficcionismo formal. Entonces, a ver, la otra variante actual, ¿no? Es la ontología transitoria, Alan Ballou. ¿Qué significa esta filosofía? Esta filosofía afirma de que todo es cambiante en el universo. No hay nada estático ni universal. Todo cambia. Algo así como Heráclito en la época griega, donde decía que todo fluye, todo, ¿no? Una cosa muy similar acá, ¿no? La ontología transitoria, se llama. Entonces, para este señor, se llama Fernando Samalea, que es un filósofo que hace filosofía y la matemática contemporánea, una cosa pero extremadamente difícil, dado la cantidad de conocimiento matemático que hay ahora, ¿ya? Prácticamente la filosofía y la matemática se estancó hasta Hilbert. Prácticamente de ahí para adelante, pocas personas, muy contadas personas han entrado a estudiar el desarrollo de la matemática actual de manera filosófica. Entre ellos está este señor, Fernando Samalea, profesor de la Universidad de Colombia, ¿no? Dice este profesor que no existe un objeto matemático universal y absoluto.
sino existen redes que evolucionan incesantemente de lo demás a medida que se conecta con otros universos de interpretación matemática. Miren, ¿no? O sea, es cierto. O sea, es cierto. Cuando uno, por ejemplo, habla de la teoría de grupos, habla digamos, de los espacios topológicos, entonces son dos mundos distintos que interactúan a través de un funtor, por ejemplo, una categoría, un grupo fundamental, y se conectan, evolucionan en el tiempo. Porque inicialmente, ¿qué era un grupo? Solución de una ecuación de tercer, cuarto grado, que se y empezó a evolucionar como estructura abstracta, ¿no? Y después, ¿qué era la topología? Igual, empezó a extraer la distancia, que se dio los puntos de acumulación, y empezó a generarse después dos áreas que después se conectan, ¿no? Eso es lo que él dice que es la matemática, ¿no? Se encuentra en pleno tránsito porque evoluciona, de aquí a 100 años de repente hay más construcciones, más conexiones, más abstracciones, ¿no? Donde el objeto matemático es relativo respecto a un ámbito geográfico y con respecto al momento de evolución. O sea, habla de la historia y eso no hay que perderlo de vista. O sea, el conocimiento matemático, así como cualquier otro conocimiento del mundo, digamos, evoluciona a través del tiempo. Por lo tanto, las matemáticas también van evolucionando en un ámbito, ¿no? Ahora, ¿qué se olvida de esto? El hacedor de la matemática. No está planteado acá. El hacedor. ¿Quién es el hacedor de la matemática? Aquí hablo yo. Y eso es lo que quería llegar acá, a una digamos, a un planteamiento en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la ontología transitoria no da cuenta de la caracterización formal que tiene los objetos matemáticos. No habla, digamos, esa ontología de que ese tránsito que hacen los objetos matemáticos están gobernados por un sistema formal, inventado por el ser humano igual, ¿no? Al final todo es una invención humana, inventado. No, habla, no le da importancia, ¿ya? Lo que dice Gustavo Romero en su ficcionismo formal tampoco da cuenta de cómo evoluciona el concepto matemático. Él lo reduce a sistemas formales. No es una especie de un formalismo más sofisticado, digamos, ¿no? No da cuenta de cómo, digamos, evoluciona como un objeto, como si tuviera vida, como si tuviera plasticidad. Y justamente esa característica lo hace adaptar a poder ser después un objeto de modelamiento, ¿no? Entonces, por eso que yo planteo esto, un ficcionismo formal de tránsito, porque para mí también los objetos matemáticos están en la mente humana, ¿no? Para mí, estamos hablando de la matemática actual, no la matemática de los griegos ni de los filósofos, sino la matemática actual. ¿Cómo se concibe ahora los objetos matemáticos que el matemático hace, desarrolla, los inventa, se construyen, ¿sí? Pero ¿qué es lo que descubre? Dentro de esa invención, por ejemplo, el primer matemático que se le ocurrió el triángulo, para dar un ejemplo básico para que se entienda, ¿no? Es una invención humana. Pero después que yo tengo la invención triángulo, cuando yo veo, observo bien en ese objeto que hay propiedades, hay teoremas, hay cosas, teoremas de desarrollo, eso es un descubrimiento que hay dentro de ese objeto creado por el ser humano, ¿no? Todo lo que es ser humano, no, en este aspecto matemático, como ya les decía al inicio, si no hay ser humano no hay nada, desaparece todo. O sea, bueno, acá lo estoy diciendo, pues, digamos, esto, los seres humanos, digamos, hacemos todo. Y finalmente yo creo que ya con esto termino ya, y que ya referirme más cosas, pero yo creo que el tiempo, la matemática es esencialmente investigación. Eso, la matemática, así como sistema formal de tránsito, como lo acabamos de definir, ¿no? Como un objeto, una ficción que tenemos nosotros dentro de un sistema formal que va, digamos, a ampliar su riqueza conceptual, conectándose, estratificándose también, ¿no? Un concepto detrás de otro, con características esenciales que tienen los objetos matemáticos que uno va creando, ¿no? Entonces, eso de ahí hace de que, así como se concibe, la matemática sea ontológicamente neutra, ¿no? Independiente de la realidad. Eso es una característica esencial que tiene la matemática ahora. Ahora, la gran pregunta es cómo, por qué eso se aplica.
La verdad es que no se aplica. La verdad no se puede aplicar algo que sea ontológicamente. La verdad es que se modela la realidad, se intenta fotografiar la realidad. O sea, el matemático, todo el que hace modelamiento primero tiene que observar la realidad, conocer la realidad. Una vez que conozco la realidad, veo las variables que intervienen, las técnicas, entonces yo me voy acá a mi rol de matemático y investigo y veo qué objetos matemáticos puedo adaptar, ¿no? Puedo adaptarlo, o sea, una ecuación diferencial. Por ejemplo, un modelamiento del COVID, que he visto un modelamiento con ecuaciones diferenciales, ¿no? Ese es un objeto matemático que está adaptado, modelado, porque el objeto matemático tiene esa plasticidad, de poder, digamos, adaptarlo a una realidad, pero para hacer esa adaptación hay un costo. Hay un costo porque una cosa es un objeto real, un fenómeno real, por ejemplo esta pandemia, y otra cosa es un objeto idealizado, como los números, las ecuaciones diferenciales. Son objetos completamente idealizados. Funcionan bajo ciertas condiciones ideales que uno le da. Entonces, tenemos que hacerlo equivalente. Eso es lo que hace el modelador matemático, ¿no? Nada más. Y si de esa modelación puedo extraer algún concepto matemático para incrementar el conocimiento matemático, perfecto, eso hace matemática, ¿no? Se genera matemática desde adentro y también desde afuera, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que yo quería comunicarles. Yo creo que es suficiente porque aquí ya me refiero a otro tema que es, digamos, un poco más de, digamos, ya de matemática, porque esta parte que ustedes han visto de esta presentación continúa, como ven ahí, porque, digamos, fue establecida una solución matemática donde necesitaba fundamentar todo esto que he dicho con teoremas matemáticos, ¿no? Cómo es la evolución, cómo es el tránsito, cómo la conexión, que si ese elemento, cómo se va generando la matemática actualmente, ¿no? Ya no estamos en la época del platonismo, ¿no? El formalismo, yo creo también, ¿cuál es el problema del formalismo? El formalismo, digamos, es tan axiomático y tan formal que no visualiza los grandes problemas que tienen las áreas de investigación. Por eso se investiga mucho, pero de ahí cuánto va a servir para el futuro, no se sabe, ¿no? No sé, yo creo que me he excedido del tiempo, muy agradecido por la atención, y que si hubiera alguna pregunta, por favor.